Bendiciones, amados. Qué bueno reencontrarnos esta tarde, esta noche, una vez más para estudiar la palabra del Señor. Reencontrando en este tema que hemos abierto, ¿verdad? Que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la responsabilidad de los súbditos del reino. Espero que lo haya escuchado. Si no, está ahí ese mensaje en la red también. Nuestro cuarto tema y último tiene que ver, hermanos amados, con la autoridad delegada sobre cada súbdito del reino. O sea, cada súbdito tiene a su disposición, digamos, autoridad. Dios los ha revestido de autoridad. Entonces vamos como acostumbramos a pedirle al Señor su bendición. Padre querido, gracias una vez más por toda su bondad, su amor y su misericordia. Rogamos que usted pueda guiarnos, inspirarnos en todo esta palabra que vamos a compartir, de tal forma que su gracia siga obrando en nuestros corazones. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a ver cuatro textos, tres de ellos en el libro de Mateo. Tres de ellos en el libro de Mateo, ¿ya? Mateo 8, 5 a 9, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Después vamos a estar en el 10 de Mateo 10, el verso 19, cuando Jesús dice: um, oh, me equivoqué. No, me equivoqué. Es 10.1, perdón, 10.1, ahí está. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y sabemos el de Mateo 28, que la semana pasada estuvimos hablando de ese texto. Ahí también, hermanos, la responsabilidad de llevar adelante el reino. Pero Jesús dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿ya? Por tanto, y ese discípulo, ese es el contexto de lo que hay, ¿verdad? Y ahora Lucas 10, estaba perdido con Lucas y Mateo, perdónenme. En Lucas 10, 19, el texto dice lo siguiente: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Autoridad, autoridad. Estos textos que yo le acabo de leer tienen que ver con autoridad. Encontramos a Jesús cuando viene el centurión romano, un hombre de autoridad, y se acerca al Señor y le dice: Señor, quiero que por favor sane a mi siervo. Y Jesús le dice: voy a ir a tu casa a sanarlo. Y él le dice: no, Señor, no es necesario que vayas. Di solo la palabra. Y él se sustenta esta declaración diciendo: porque yo, Señor, soy hombre bajo autoridad. Y digo a mi siervo: ve y va, y ven y viene, hace esto y lo hace. Di solamente la palabra, porque yo reconozco, en otras palabras, que tú eres un hombre que tiene autoridad. Autoridad. Después Jesús envía a los apóstoles y les da autoridad sobre los demonios. Les da autoridad para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Jesús, cuando resucita, el Señor dice y declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra.
lo dice claramente. Y Lucas 10:19, pienso que el mismo texto de Mateo, cuando los envía a predicar, Lucas dice: aquí yo os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de mal. Autoridad es la palabra exousia, capacidad o poder con que uno ha sido embestido, ¿ya? Embestido, exousia, capacidad o poder que uno ha sido embestido, ¿ya? La autoridad, ¿verdad? Tenemos, los padres son autoridad, somos autoridad, los padres sobre los hijos, se nos dio esa autoridad, tenemos esa autoridad porque nosotros los engendramos, nosotros los criamos, los educamos, los vestimos, los alimentamos, ¿verdad? Nos damos, los amamos y eso nos da autoridad. Esa autoridad, una persona como un carabinero que lleva un uniforme verde, ¿verdad? Esa autoridad, porque el gobierno de Chile le ha dado autoridad a ellos para ciertas cosas, ¿verdad? Puede venir un camión con muchas toneladas de peso sobre ese vehículo, ¿verdad? Puede venir a 90 kilómetros por hora, que es lo máximo, aunque algunos lo transgreden, y se para un carabinero que pesa 60 kilos, una carabinera 55 kilos, levanta la mano y ese camión se para porque hay autoridad en ella. No porque tiene el poder simplemente, sino tiene la autoridad. Obviamente que la autoridad está respaldada por el poder, que el poder es el que lleva el arma, aquí en el cinto y puede disparar. Y si no obedece a eso, se puede levantar la radiopatrulla y puede venir un helicóptero y mucha gente que se convierten en el poder de carabineros para detener a ese camionero que no quiso parar, o un automovilista, cualquiera sea. El gobierno, ¿no es cierto?, es autoridad, ¿verdad? A usted le puede gustar o no gustar, pero es autoridad. Ya el gobierno de su nación, de nuestra nación, es autoridad. Dios ha puesto autoridades en la iglesia, ¿verdad? El pastor de la iglesia es una autoridad. Hay ancianos que son autoridad, líderes que son autoridad. Se le ha delegado esta, ¿no es cierto?, capacidad, ¿no es cierto?, que ha sido investido esa persona, ese hombre, esa mujer. Cuando hablamos de autoridad en el reino, hablamos de algo que el Señor siempre ha tenido. Dios es la máxima autoridad de todo el universo. Nadie tiene más autoridad que nuestro Dios. Él puede hacer lo que le plazca, pues tiene toda la autoridad y tiene todo el poder para hacerlo. ¿Qué le va a decir por qué lo haces? Él es el Señor. Es el Señor, ¿verdad? Jesús, después de su resurrección, dice que se le ha dado un nombre como el Cristo resucitado, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. El Señor, dijimos cuando comenzamos este tema, es el amo. Perdón, esta alergia. Es el amo, el dueño absoluto de todos, el Kyrios. Él tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Todo el poder y toda la autoridad, ¿ya? Se le ha dado toda la autoridad. No significa que él antes no tuviese autoridad, sino que al derrotar al enemigo, a Satanás, le quitó la autoridad que el enemigo le había usurpado, engañando a Eva y a Adán. Porque recuerde que el libro de Génesis dice que Dios le dice que le da autoridad para sojuzgar todo, para gobernar todo, para tener autoridad sobre toda la tierra. Pero Adán se la entrega, se la arrebata el diablo con el engaño y el pecado y la maldad. Pero la Biblia dice, hermanos amados, que Jesús, en la profecía decía que la simiente de la mujer que se cumple en Jesucristo iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Cabeza es gobierno, cabeza es autoridad. Entonces Jesús pisó y le quitó la autoridad a la serpiente. El Señor dice con plena claridad que Él comparte o embiste de autoridad a su iglesia, y en el libro de Lucas capítulo 10, verso 19, cuando manda a los apóstoles y los comisiona a los apóstoles y los envía y le dice he aquí yo os doy potestad, que esa palabra es autoridad, para hollar, pisar con fuerza,
Ya no para disculparse, ay que te pisé, no, intencionalmente pisar con fuerza toda serpiente, todo escorpión, sinónimo de la fuerza del maligno, sinónimo de la fuerza del mal, ¿ya? Dice que nos dio autoridad para hollar entonces la serpiente, el escorpión y sobre todo la fuerza de mal. Es interesante que la misma autoridad del Señor declara y dice, y nada os dañará. Él lo dice, no lo digo yo. Su obligación y la mía es creerlo. De Dios es cumplirlo. Usted y yo tengo que creerlo. ¿Qué autoridad delegó Jesús a su súbdito, a la iglesia? Nos ha dado la facultad y la autoridad para predicar el evangelio del reino a toda criatura. El Señor, como dijimos la semana pasada, ha confiado en nosotros. La autoridad no es para entretenernos, no es para jactarnos, es para extender el reino, para que el reino se extienda. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, que la unción, el poder, la presencia del Espíritu se mueva poderosamente, debe siempre tener esta connotación de querer que el reino se extienda, que el reino vaya más allá de donde está en este momento. Hermanos, así es. El reino tiene que ocupar siempre el primer lugar. No es nuestra corporación, no es nuestra iglesia, nuestro grupo humano, lindo, hermoso, sí, pero no es lo principal. Lo principal es la voluntad de Dios. Yo creo que la voluntad de Dios tiene dos grandes segmentos, nada más. En lo general, ¿verdad? Uno de ellos, Dios quiere que usted sea una persona santificada, apartada para Él. Yo también. Y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y se acabó. Si usted está dentro de esos márgenes, está en la voluntad de Dios, camine en la voluntad de Dios, muévase ahí. Mateo, como leímos antes, Dios le ha dado una capacidad sobrenatural a la iglesia para sanar enfermos. Creemos lo que dice en Marcos también, ¿verdad? Y estas señales seguirán. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. La sanidad física y la sanidad del alma es algo importante dentro de la iglesia. Jesús cuando aparece en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, y él declara, cuando ve el libro de Isaías, capítulo 61, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Eso es autoridad que él tiene y que delega, porque Jesús va lleno del Espíritu. Y el Espíritu también está con nosotros, en nosotros, y quiere llenarnos cada día más y más. Es por eso que Pedro, en el capítulo 3 del libro de Hechos, cuando se encuentra con el paralítico, se acuerda que van Pedro y Juan a la hora de la oración, a orar al templo, porque las cosas de Dios ocurren cuando oramos. Las cosas de Dios, lo sobrenatural de Dios, la autoridad de Dios se activa cuando oramos. Ahí está, hermano, moviéndose, aleluya. Y Pedro y Juan suben, el paralítico los mira, ellos lo miran, el hombre piensa, me van a dar un buen billete. Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y antes que el hombre responda, tiene la mano de Pedro para tomarlo y lo levanta. Yo imagino a Pedro corpulento, así medio enojón a veces, no sé por qué imagino así a Pedro, pero lo toma y el hombre se pone en pie y entra saltando, hermano. Es un milagro extraordinario, un milagro maravilloso. ¿Por qué? Porque Pedro creyó que Dios le había dado, hermanos, autoridad para sanar a ese enfermo. Si usted no lo cree, usted jamás podrá verlo. Si yo no lo creo, jamás podré verlo. Pero si yo lo creo, el que cree, todo le es posible. Es fe, hermano. Es fe. La autoridad, hermanos, se nos ha dado una capacidad sobrenatural para echar fuera demonios. Echar fuera demonios, liberar endemoniados, gente atormentada por demonios, es parte de la labor de la iglesia. La iglesia del Señor tiene que moverse en lo sobrenatural. La iglesia del Señor tiene que estar conectada con la eternidad, más conectada con la eternidad que con este mundo. Obviamente una iglesia para liberar debe ser liberada primero. Una iglesia para desatar debe ser desatada primero.
y cómo somos desatados, porque a veces estamos atormentados, hay cristianos atormentados por demonios, hay cristianos, hermanos, aplastados por la obra de tinieblas, hay cristianos atados por el pecado, la maldad, la tiniebla. Entonces necesito vivir la libertad yo primero, y lo hago cuando clamo a Dios, cuando me meto en el secreto con Dios, cuando voy a visitar a Dios, me entrego a Dios. Y ahí Dios puede tratar con mi vida. Y cuando trata con mi vida, entonces soy libre para decirle a otro, Dios puede hacerlo, Dios puede obrar. Autoridad, autoridad, usted puede tener autoridad. La autoridad ha sido dada. Mateo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Hay gran autoridad en la oración unida de los que están de acuerdo. De acuerdo. Para pedir. De acuerdo, hermanos, en la oración hay autoridad. Hermanos, en la oración hay cosas que muchos de nosotros no sabemos, no entendemos, no comprendemos todavía. Hay un mundo que explorar, meternos más allá. Porque cuando yo oro, yo voy delante del Dios, hermano, que hizo el universo. Cuando yo oro, voy delante del Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su autoridad. Eso dice el libro de Hebreos. Él sostiene todo con la palabra de su autoridad. Hermanos, si Dios nos dio palabras y nos dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que en la tierra será hecho en el cielo, ¿por qué no creer eso? ¿Por qué no creerlo? Hay alguien que quiere que usted no crea y que mire solamente las cosas de su perspectiva, desde mi perspectiva humana, débil, a veces carnal, y mirarla de ahí solamente me llena de imposibilidades. Pero el libro de Efesios capítulo 2, creo que es el verso 20, dice que nosotros estamos, dice, y juntamente con Él, deje verlo mejor, 2:6 creo que es. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está con plena autoridad. Está ejerciendo autoridad. Él intercede también por nosotros y está lleno de autoridad. Y el texto dice que fuimos resucitados, un cambio de vida, un cambio de reino. Y estamos situados. Entonces la iglesia tiene que pelear la batalla, tiene que orar, hermanos, no desde la derrota, sino de la victoria. ¿Dónde está la victoria en Cristo? Juntamente, estando juntamente con Cristo. Ahí estamos. Miramos diferente. Si yo estoy con Dios, si yo estoy en la presencia de Dios, voy a ver diferente todo lo que sucede. Lo voy a ver de una perspectiva diferente. Si yo miro solamente con mis ojos naturales, necesitan hasta ayuda para poder mirar. Pero los ojos de la fe no. Los ojos de la fe no es así. Los ojos de la fe nos llevan a ver las cosas que no son como si fuesen, porque así las ve Dios. A profetizar lo que todavía no es, para que venga existencia. A conquistarlo en el mundo espiritual, para que venga a ser una realidad en el mundo terrenal. Aleluya. Gloria a Dios. Hay autoridad en la oración. Por eso hay muchos cristianos que no oran. No oran porque son impedidos, son engañados por el infierno y la carne. Y no se meten en la oración, no pueden durar 10 minutos orando. No se conectan con otros para orar. Y no entienden que hay una autoridad extraordinaria y ponerse de acuerdo para clamar a Dios, para rogar delante del Señor y para movernos en Él. Y hay otra realidad que es muy importante, hermanos amados, tener en cuenta, tener en mente para poder trabajar, ejercer la autoridad en el Señor. Hay un principio fundamental.
Solo quien está bajo autoridad puede ejercer autoridad. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al libro de Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19. Esto ocurrió en Éfeso. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí tenemos algo que es potente, poderoso, ¿verdad? Pero es una derrota de gente que pensó ir y estaba mal. ¿Por qué ellos no pudieron hacerlo? Porque en primer lugar ellos no eran del reino. Ellos no tenían a Jesús reinando en su corazón. Ellos no se habían convertido al Señor. Ellos no se habían arrepentido de sus pecados. Ellos no habían sido trasladados del reino, por muy judíos que sean, pero no habían creído. Hermanos, y ellos no estaban bajo la autoridad. Solo puedo ejercer autoridad cuando estoy bajo autoridad. ¿Por qué Pedro ejerció autoridad? Porque él está bajo la autoridad del Señor. ¿Por qué Pablo ejerció autoridad? Porque él estaba bajo la autoridad del Señor. Y no solamente bajo esa autoridad, sino que si nosotros vemos el libro de Hechos, Bernabé y Pablo de vez en cuando venían hacia Antioquía, la iglesia que los había enviado, y ahí daban cuenta de lo que sucedía. Si nosotros leemos el libro de Hechos, nos vamos dando cuenta que Pedro, el líder ahí, ¿verdad? No era el líder principal al parecer de la iglesia de Jerusalén, pero hermano, él apostólicamente salía, iba, miraba qué ocurría en determinados lugares, y él iba y daba, hermanos, el reporte de todo. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba también bajo autoridad, porque alguien dice que Dios solamente es mi autoridad, pero también Dios ha dejado que tengamos autoridades sobre nuestras vidas. Y es importante estar bajo autoridad, que a alguien yo tenga que darle reporte, que a alguien yo tenga que decirle: esto estoy haciendo, lo estoy viviendo. No puede haber un hombre o una mujer sin autoridad. Alguien tiene que hacer. En nuestra agrupación, por lo menos los pastores, estamos sujetos, ¿no es cierto?, a nuestro pastor, que es el pastor Pablo Bañados. Pero a la vez el pastor Pablo Bañados está sujeto a todo ese cuerpo pastoral. Él no puede decir: hago lo que quiero acá. Está el cuerpo que lo bendice, ¿verdad? Todos nos bendecimos, todos estamos sujetos los unos a los otros. Así debe ser, porque no puede ser, ¿verdad? No somos papistas, nosotros creemos que es el emisario de Dios, infalible. No, el hombre tiende a fallar, tendemos a equivocarnos, pero necesitamos que alguien nos diga: está mal, y yo sujetarme a esa autoridad. Hermanos, cuando usted está sujeto a autoridad, muévase, avance, porque Dios lo va a respaldar, porque Dios va a obrar y Dios va a fluir a través suyo, a través de su vida. Apártese, apartémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Apartémonos de la maldad, consagremos nuestra vida, que no haya ningún problema, ningún impedimento para que Dios fluya a través nuestro. Mire, nuestro mundo está lleno de gente atormentada, lleno de gente, hermano, que vive en terribles dificultades, de oscuridad, y que detrás de ellos está la obra diabólica, está la obra de Satanás. Y la iglesia del Señor, nosotros tenemos que adentrarnos en este terreno de la autoridad que Dios nos ha dado para predicar, para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Porque todavía hay gente endemoniada, y yo diría que hoy día hay más gente endemoniada que cuando estuvo Jesús sobre la faz de la tierra, porque la maldad se ha multiplicado, porque la tiniebla, hermano, va en aumento.
Entonces hay que estar bajo la autoridad del Señor y movernos en esa autoridad, caminar. Su estilo de vida, su forma de vivir le da autoridad. Hay una autoridad que es básica, muy básica, y es que a usted le designen para algo. Pero una autoridad maravillosa es cuando usted ama, cuando usted vive, cuando usted se reviste, cuando usted sirve, cuando usted trabaja, cuando usted está ahí. Eso es una autoridad potente. Si usted quiere saber eso, lea el libro de Filemón. Cuando Pablo va, ¿no es cierto?, y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que se le había arrancado ese siervo a Filemón. Pero ¿qué hace Pablo? Le dice, yo te ruego. Y después le dice, yo tengo autoridad para mandarte, pero no lo hago. No lo hago. ¿Por qué tenía autoridad Pablo? Porque Pablo había servido a Filemón, porque Pablo había guiado a Filemón a los pies del Señor seguramente, lo había discipulado, lo guiaba, oraba por él. Eso le da autoridad al apóstol. Usted tiene que ser una persona de autoridad. Crezca en autoridad, nos movemos en autoridad. Y en la presencia de Dios tenemos que descubrir el poder y la autoridad maravillosa que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, todo se sujeta a su nombre, todo es en su nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pida en mi nombre y se le dará. Jesús lo dijo, no lo digo yo. El Maestro lo dice, no lo digo yo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos amados, la gente va a tener que doblar su rodilla delante del Señor un día. Para muchos será tarde porque tendrán que reconocer que Él es el Señor, que el Quirio, el amo, el dueño, el jefe principal, que había otro reino y no quisieron creer, pero nosotros hemos creído y nos movemos para que otros vengan a ese reino. Pero ese reino se sustenta en el nombre de Jesús. Jesús es la autoridad máxima. Jesús derramó su sangre y esa sangre tiene poder. Por eso dice el texto, el Apocalipsis capítulo 12, verso 10, y dice, y ellos le han vencido, ¿a quién? Al enemigo, por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de la sangre de Cristo. Yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Yo invoco la presencia de la sangre de Cristo tiene poder, le recuerda al infierno que fue derrotado, le recuerda al infierno que cada gota que el Señor derramó fue pecado que cubrió. Pero también hay autoridad y poder en el testimonio. Y ellos le han vencido también por la palabra del testimonio, el testimonio de ellos que estaban dispuestos a vivir o a morir por la causa del Señor. Ese es un testimonio de poder. Por eso Pablo era invencible. Yo considero que Pablo nada lo podía vencer, porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por un lado. Y después decía, pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Quién puede derrotar a Pablo? ¿Quién lo puede derrotar con esa acción, con esa actitud? ¿Quién puede ir contra él para decirle, aquí te derroto, Pablo? Ninguna circunstancia, ni la cárcel, ni el naufragio, ni los golpes, ni la espada, nada lo podía derribar, porque él tenía claro quién era su Señor, cuál era su reino, por qué se movía, por qué avanzaba, por qué caminaba. Y él decía que, hermano, quería ganar el máximo posible de gente para la gloria de Dios. Autoridad en el reino, autoridad. Cuando comenzamos a hablamos, hermanos, que el mensaje llegó diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De ahí comienza esta historia que todavía se sigue tejiendo. Y todavía existe esta lucha y esta pugna entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hay un salvador y hay un enemigo que quiere oprimir y atar las vidas más y más y llevarse lo máximo posible al infierno. Pero Dios dejó a la iglesia para que la iglesia se mueva y avance, hermanos amados, trayendo más gente al reino de Dios. El único que puede convencer es el Espíritu, pero Dios ha querido que nosotros hablemos. Dijimos que el reino de Dios era la soberanía de Dios expresada en su autoridad establecida sobre quienes somos, el pueblo de Dios. También alguien dijo que el reino era el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo la autoridad de Dios y bajo la bendición de Dios. Hablamos de cómo se entra en este reino. Se entra con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nadie puede entrar al reino. Cuando entramos a este reino, ¿verdad?
nos convertimos, decimos, es porque somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y eso tiene que ver sobre quién gobierna mi vida. Jesús es el Kyrios, el amo, el dueño, el jefe principal. Cuando entro a este reino recibo identidad de hijo, recibo el regalo de la vida eterna, recibo seguridad. Esas cosas las tenemos. ¿Cuánto cuesta entrar al reino? Nada, a usted no le cuesta nada, solo arrepentirse de sus pecados. A Dios le costó todo. Jesús entregó su vida por permitir que usted entre al reino. Es maravilloso. Entrar a este reino es por la gracia del Señor. Él pagó el precio. Y dijimos también que el reino tenía un valor supremo. Y hablamos de la parábola de la perla de gran precio y la parábola del, ¿cómo se llama, hermanos? Del tesoro escondido. Ahora, hermanos, dijimos que íbamos a meditar sobre estas cosas, ¿verdad? Sobre el valor del reino, ya supremo del reino. Después estuvimos hablando del carácter de los hijos del reino y nos sumergimos ahí en las bienaventuranzas, 8 cualidades de los hijos del reino, ¿no es cierto? Los hijos del reino son pobres en espíritu, son bienaventurados los que lloran, son mansos, ¿ya? Son mansos, son misericordiosos, tenemos un corazón limpio, pacificadores, somos capaces de padecer, ¿verdad? Porque hay una aventuranza en ello cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y después hablamos, hermanos, de la responsabilidad del reino, de los súbditos del reino. Dios nos dio talentos, habilidades, dones, nos ha puesto recursos en nuestras manos. Como ciudadanos del reino tenemos privilegios y tenemos responsabilidad. Yo no puedo venir solamente por los privilegios, eso se llama venir por los panes y los peces. No. Está bien, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere proveerte, ¿verdad? Pero Dios quiere que seas responsable también. Y Dios te dio talentos y habilidades de las cuales un día darás cuenta en la eternidad. Y por último, hoy día hemos hablado acerca de esta autoridad con que Dios ha revestido a los súbditos del reino. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les animo a que repasen esta enseñanza, puedan añadir también y podamos así seguir creciendo para ser dignos representantes del reino de Dios en esta tierra de maldad, de tiniebla, pero donde Dios quiere moverse poderosamente. Padre del cielo, gracias por poder compartir con mis hermanos. Entrego esta enseñanza, Padre, un día más. Padre, te doy gracias por estos 4 miércoles, Dios, de hablar acerca del reino de Dios. Queremos ser esos ciudadanos empoderados en ti, Señor, entendiendo que tú nos has dado autoridad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Y si necesitan el poder, que obviamente lo necesitamos, tú también dijiste, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Que nuestra visión llegue hasta lo último de la tierra, Dios. Úsanos para ganar a muchos para tu gloria. Te honramos, te bendecimos y exalto tu nombre. Y si hay alguien atormentado, si hay alguien esclavo de tinieblas, de pecado, de hábitos malignos, Padre, yo pido que tú rompas eso en el nombre de Jesús y que tú traigas liberación, que tú traigas libertad para que ese hombre, esa mujer que está atada, imposibilitada de ir adelante, sea liberada para tomar el estandarte del reino, ir y hablarle a otros que tú liberas, que tú restauras, que tú transformas y tú cambias las vidas. A usted damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.